אני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בנו בת של מלך. ככה היה וככה זה גם עלה, יהודים נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני זה משהו נצחי. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה. Shalom, shalom para todos, nos alegra saludarles este Shabbat precioso, estamos aquí en familia, amor, qué bueno que nos encontramos entonces aquí con todos nuestros hermanos, amigos, familiares, en fin, con todos listos para tener este día precioso. Amén. Bueno, Shabbat Shalom a todos los que en este momento se están conectando, a los que van a ver este video inmediatamente y a los que los van a ver de pronto un tiempo después o unos años después. Sí, Queremos hoy decirles que estamos muy pero muy contentos de que estés conectado en este tiempo donde vamos a aprender la segunda parashá de este nuevo inicio de la 54 parashá. Así que vamos hoy a estudiar del capítulo 6 al capítulo 11 del libro de Génesis. Sí, es una parashá muy bonita, muy preciosa, pues esta es la segunda parashá, pues que se está estudiando prácticamente lo que se conoce como en el libro de Bereshit o el libro de Génesis, que es el mismo. Y estamos aprendiendo de los personajes bíblicos. Hace 8 días tuvimos un tiempo muy especial con la anterior, pero bueno, en esta tarde tenemos grandes enseñanzas a través de esta parashá. Vamos hoy a estudiar la parashá 2 o la parashá de Noá. Noé, comúnmente conocido, pero Noá bien pronunciado allí en hebreo. Bueno, vamos a entrar en materia, así que te pedimos que si tienes una Biblia, cualquier Biblia que tengas, no importa la versión que estés utilizando, es necesario tener la Biblia para mirar que lo que estamos hablando en realidad está dentro de las Escrituras. Así que acompáñanos en este momento al libro allí de Mateo, capítulo 24. Allí podemos encontrar en el capítulo 24, versículo 36, donde vamos a entrar en materia en esta hora. Dice la palabra del Eterno de la siguiente manera: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé o de Noá, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento o dando casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Bueno, nos damos cuenta que estamos hablando allí en el nuevo pacto. Allí se está hablando de que estamos en los mismos tiempos de Noé. Sí, cuando uno mira la historia y uno reconoce cuáles eran los tiempos que estaba viviendo Noé, pues nos fijamos que realmente estamos viviendo tiempos también iguales, ¿no? En la época de Noé había unos tiempos violentos, había mucha maldad, había muchas cosas que estaban pasando y que si lo comparamos con hoy en día, pues estamos más o menos en las mismas circunstancias. Hay cosas que han cambiado. De pronto las viviendas han cambiado, la tecnología ha cambiado, la manera de transportarnos ha cambiado, ya existen ahora los carros, los aviones, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que han cambiado, pero en sí, algo que se llama lo que está por dentro del corazón del ser humano, que tiene que ver con la violencia, con la maldad, con todo ello, hay muchas cosas que no han cambiado y estamos en la misma temporada. Por eso esta parashá es tan interesante en esta tarde. Es muy bonito ver que el Padre nos enseña a través de las Escrituras cómo los tiempos se repiten y son cíclicos. En el Padre todo es un ciclo, no es una línea, sino todo como que se vuelve a repetir para dar un nuevo comienzo. Y estamos en tiempos finales. Sabemos que estos tiempos de cuarentena son tiempos de reflexión, en mirar cuánto nos hemos apartado del Eterno, cuánto hemos dejado de hacer lo que el Padre nos dice que hagamos. Y vamos a ir a Bereshit o Génesis capítulo 6,
vamos a estar mirando algo muy maravilloso de esta paracha, de esta enseñanza que corresponde a este día. Vamos a mirar Génesis o Berechit, capítulo 6, versículo 8 en adelante, que dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai. Creo que cada uno de nosotros tenemos en este tiempo, son tiempos difíciles, todos estamos pasando momentos difíciles en alguna área de nuestras vidas. Tal vez algunos están muy bien económicamente, pero tienen muchos problemas psicológicos, emocionales, con sus hijos, con su pareja, con su familia, con sus vecinos, y vemos que hay algo que no está funcionando. Otros pueden estar en este momento enfermos, pasando por momentos de crisis en su salud. Otros de repente en este momento se sienten que no tienen su propósito de vida. Otros sienten que de verdad tienen muchos problemas con sus hijos. Hoy vemos cómo el mundo está tan desvirtuado. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Vemos en las noticias, vemos en muchas cosas que la maldad aumenta. Uno quisiera como que estuviera viviendo un sueño y que volviera a ser todo como a la normalidad, que sus hijos obedezcan, que el esposo ame a la esposa, que la esposa ame al esposo, que la gente sea buena, que la gente no robe, que la gente no mate, que no haya aborto, que no haya tanto pecado sexual, y todos deseamos como si todo estuviera de verdad bueno. Pero en esta hora miramos, como en el capítulo que acabamos de leer del libro de Mateo, habla que estamos en los mismos tiempos de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé, amor? Sí, bueno, cuando uno se pone a mirar los textos que tú estás mencionando de Génesis o Bereshit capítulo 6, uno encuentra que dice que el pensamiento y los deseos del corazón de la gente era de continuo mal. Así es. Todo era malo, o sea, parece, o sea, si nos trasladáramos en la historia y pudiéramos por un momento como coger esa, como una máquina del tiempo y regresar atrás, miraríamos cómo era en aquel entonces, ¿no? Miraríamos, porque a veces uno desea, ay, qué bonito estar como en los tiempos bíblicos, y créame que sí, es muy bonito, pero cuando uno regresa se encuentra con grandes cosas que les tocó vivir a ellos, porque dice que la maldad era demasiada, había una inmoralidad impresionante, había una situación bien, o sea, había una inclinación y poca cosa de pronto de buscar al Padre Celestial o a buscar al Señor con todo el corazón. No aparece ningún pasaje que hable de eso. Por el contrario, se habla de una depravación tremenda, se habla de una carnalidad terrible, se habla de situaciones, inclusive llega a mencionar inclusive los textos bíblicos que inclusive los ángeles vinieron aquí a la tierra, y porque las mujeres eran muy bonitas y desearon acostarse con ellas, o sea, una situación bien delicada. Se está hablando de los Nefilín, que eran esos ángeles caídos, que comenzaron a ver esas mujeres tan bellas. En ese sentido, me imagino que las mujeres se desvestían tal cual como en este momento se están desvistiendo, y los ángeles miraron que las mujeres de los hombres eran lindas y se acostaron con ellas, y de allí es cuando viene la historia en las escrituras que nacieron aquellos gigantes. Sí, correcto. En lo cual no vamos a entrar en este momento en detalles, pero tú lo puedes buscar por internet, simplemente buscar los gigantes o los hijos entre ángeles y personas aquí territoriales, acá seres humanos. Así que en esta hora miremos cuál era esa maldad. Créanme que para nosotros es de impacto mirar cómo los niños hoy día, uno les pregunta, ¿saben la historia de Noé? Y no la saben. No. Miramos que ellos solo saben los diferentes juegos que se encuentran en las tablets, en los celulares, en los dispositivos electrónicos. Ellos conocen más bien quiénes son los youtubers actuales, conocen quiénes están en sus redes sociales, conocen los que están en Facebook, conocen los que están en Instagram, conocen los que aparecen, pero de los personajes bíblicos, si saben qué es lo que estaba pasando en la palabra, muchos de ellos no tienen ni idea, ni se imaginan que existieron estos personajes. Y de los que de repente se imaginan y les pregunta uno de Noé, dice, sí, a mí me enseñaron una canción con Noé en su barca viajaré. Y entonces
solo se acuerdan como lo bonito, que construyó un barco grande, que subió la jirafa, que subió el elefante, pero no conocen que fue en ese momento como ese juicio del Eterno a tanta maldad que estaba ocurriendo en el momento. Pero observemos que en medio de tanta maldad hubo un hombre con su familia. ¿Qué te parece eso? Sí, muy bonito. Hubo alguien que marcó totalmente la diferencia. Aunque todo el mundo estaba haciendo de las suyas, este hombre, en medio de esas circunstancias, tenía algo diferente. Que eso atrajo la mirada del Padre Celestial. Y entonces dice la palabra que halló gracia. Eso significa que cuando el Padre Celestial se asomaba, miraba desde el cielo aquí a la tierra y miraba todo el género humano, en medio de tantas cosas que estaban pasando, había uno que marcaba la diferencia, había uno que era diferente. Y eso es lo que tenemos que buscar en este tiempo. Sé que hay unas noticias terroríficas, sé que hay unas profecías también muy fuertes y todos dicen, ¡ay! Entonces se va a acabar el mundo y entonces ¿a qué vamos? No, mejor dicho, mal vivir en este tiempo, deberíamos morirnos. No, lo lindo y lo precioso es hallar gracia delante del Eterno. Él nos va a guardar, pero ¿a quiénes? No a todos, sino Él va a guardar a quienes creemos en su Torah, a quienes creemos en su palabra, a quienes estamos confiados de que si el Padre nos prometió que iba a estar con nosotros, pero teniendo que guardar sus preceptos y siguiendo a Yeshua, allí a su palabra, sus escrituras. Si cumplimos esas dos cosas, el Padre nos guardará de toda situación que quisiera venir. Vemos en Noé o en Noah cómo él y su familia fueron guardados. Pero miren lo que dice el versículo 9 del capítulo 6 de Berechit o de Génesis. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, escuchemos esa palabra, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, con Adonai caminó Noé. Aquí vemos dos cualidades muy hermosas en las cuales queremos hacer énfasis en esta hora, y es, era varón justo. Sí, amor, y pues llama también la atención lo siguiente del pasaje, porque dice, estas son las generaciones de Noé. Uno estaría esperando que ya se mencionaran los hijos. Así es. Que se dijera, bueno, ¿cuáles son las generaciones? Pues Sem, Can y Jafet, pero no dice el texto así, sino que dice lo siguiente, dice, no era varón justo. O sea, como que antes de mencionar a sus generaciones, hablemos de algunas características o cualidades especiales que tenía este personaje. Y la primera cosa que dice que era un varón justo. Y yo pienso que esa es la primera cosa que, pues en esta, bueno, hemos aprendido ya algunas cosas en cuanto a esta parachá. Hemos visto que hay que caminar con Dios como lo hizo Noé, y ahora estamos aprendiendo que prácticamente fue una persona justa. Y creo que esa es la segunda enseñanza en esta tarde, hablando sobre la justicia de Noé. Pero miramos algo, habla de la justicia de Noé y habla de que eran sus generaciones. Aquí muy hermoso dice varón justo y era perfecto en sus generaciones. Entonces vamos a ver dos cosas. De donde venía Noé era de unas generaciones, familias, papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, que guardaban la Torá, que guardaban la palabra, que eran allí bien guiados por el Eterno. Pero aparte de ser guiados, vemos que Noé nombra algo de la palabra justo. La justicia es algo que no se hereda. Yo quiero decirte que la justicia se aprende. Si yo tengo a mis hijos o mis hijas, nosotros tenemos 3 hijas, y de repente, bueno, mi esposo viene de un hogar, yo vengo de un hogar diferente, bueno, como que tomamos todas nuestras generaciones en cómo hablamos, cómo nos vestimos, tenemos algunas cosas en común, pero eso se aprende. Pero hay otras cosas que vienen de generaciones, y es, por ejemplo, lo que está en el ADN, nuestros ojos, nuestro cabello, aún cosas de comportarnos, aún cosas de hablar.
cuando uno habla, pronto a mí me dicen, ay, se parece la señora Carmen, era mi abuelita, y decían, ay, tiene algo de mi mamá, dice, uy, hija, usted se parece a mi mamá en muchas cosas. Eso viene por generaciones, hay cosas que están en el ADN por generaciones. Y aunque creemos que la justicia también viene de familia, algo en el ADN, también tenemos que entender que se aprende. La justicia es un principio moral que inclina a orar, a juzgar respetando la verdad y a dar a cada uno lo que corresponde. Hay cosas muy lindas aquí que está hablando esta definición de justicia, y es que respeta la verdad. Allí Noah estaba respetando las escrituras, estaba respetando lo que el Eterno le dijo, estaba respetando y enseñándole a sus hijos, a sus generaciones, que había que hacer caso. Adonai le dice que tiene que construir un arca porque iba a venir un juicio, que tomara animales impuros, pero también puros, y de los puros tenía que tomar 7 parejas, y de los impuros solamente una. Eran cosas de obediencia, eran cosas de mandamientos. Le dijo, vas a calafatear, vas a hacer el arca y la vas a construir así, hasta que ya vamos a explicar esto más adelante. Y él obedecía todo, pero a todos los que hablaba Noah, todos decían, es un loco. ¿Qué es lo que está hablando? Creo que no es para este tiempo. Y yo me siento como una Noé. Muchas veces no te sientes como Noé. Sí, claro, en el sentido de que, o sea, hay cosas que nosotros hemos aprendido, hay cosas que nos han enseñado y que nosotros tenemos que, bueno, empezar a practicar como tú estás mencionando. O sea, hay cosas de verdad que vienen con lo que tú estás diciendo, ¿no? Viene en nuestro ADN. Hay un pasaje que yo quisiera solamente mencionar un momentico, que lo estaba mirando, Ezequiel 44, versículo 23 y 24, dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Así es. Y en los casos de pleito ellos estarán para juzgar conforme a mi juicio, juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Este pasaje está hablando de lo que le correspondía a los sacerdotes, a los levitas, que era que tenían que enseñarle a la gente a hacer lo bueno y lo malo. Entonces, de lo que tú estás mencionando, uno a veces se siente como Noé porque, créame que a veces se siente uno como en contravía de muchas cosas de las que están pasando en el mundo. Que uno ve que todo el mundo, mire, en esta época todo el mundo ahorita se está listando, estamos en el mes de octubre, tenemos que ser muy sinceros, y más de uno se está listando ahorita para una fiesta, ahorita el 31, y están haciendo muchas cosas. Nosotros estamos como Noé, que no estamos en esa línea, estamos en otra línea y le estamos enseñando a nuestros hijos, eso no está bien, eso no es correcto disfrazarse, no es correcto hacer un poco de cosas. ¿Qué mira la gente como que, oiga, como tan extraños? ¿Por qué hacen eso? Sí. Ustedes están en contravía, ahora están es como leyendo la palabra, se reúnen, adoran, como extraño. Les pasa a nuestras hijas, cuando en este tiempo como que a veces quisiera uno quedarse en el arca es nuestra casa, porque ellas salen y comparten con algunas personas que no están dentro de lo mismo, aprendiendo las escrituras, y dicen, bueno, ¿de qué te vas a disfrazar? Y ellas como que empiezan, no me voy a disfrazar. ¿Por qué no? ¿No te van a comprar disfraz? No, porque nosotros no nos disfrazamos. ¿Cómo así? No, sí, es que ese día, no, sí, es lo más chévere. Entonces como que las niñas a veces dicen, bueno, algunos se dejan evangelizar o, por así decirlo, más bien enseñar, y otros empiezan contra nosotros a decirnos que somos locos, que estamos en un mundo que no deberíamos estar, y aún nuestras niñas están sufriendo muchas veces ese bullying de afuera. De por sí nosotros ya somos más adultos, sí, y ponemos nuestro precedente y ya, simplemente sentimos persecución muchas veces, lógicamente, por las redes o de repente por alguna familiar o de repente por la misma comunidad, pero como que uno ya es más establecido, es más firme y tiene como más certeza de que en realidad nosotros ya sabemos en lo que creemos. Pero los jóvenes y los niños se sienten como que, wow, esto será cierto, porque
todo mundo va en contravía. Y el pasaje que tú acabas de leer es muy importante. Dice que enseñemos Sí, entre lo bueno y lo malo. entre lo bueno y lo malo. Y entonces vamos al otro pasaje que dice, a lo bueno Lo llaman malo. y a lo malo lo llaman Bueno. exacto. Entonces vemos que todo está en contravía. Y Noé le decía, no seas loco, si aquí no llueve. ¿Cómo vas a construir un barco gigante? Porque era más gigante que un estadio de esos de fútbol. Aquí tengo los daticos de más o menos de lo que le construyó Noé. Ujú. La medida del arca era de 135 metros de largo y 22 metros de ancho. Y tenía prácticamente 3 pisos. Y los 3 pisos estaban divididos de 4.50 centímetros cada uno. O sea que, imagínense, 4.50 más 4.50 da 9, más 4.50 daría prácticamente 13, casi 15 pisos, casi 15 metros hacia arriba. Y 15 metros hacia arriba pues es una edificación muy grande. 22 de ancho y 135 de largo. Usted sabe que una cancha de fútbol tiene creo que 100 metros lineales. Entonces sería como lo de una cancha por 22 prácticamente por 14 de alto, casi 15 metros. O sea, era algo como muy extraño en aquel entonces. Y bueno, la generación de aquel entonces pues no tenía lo que hoy en día la tecnología para hacer el bullying, pero tenían una boca tremenda, unos comentarios impresionantes. Yo me imagino a todo el mundo hablando en contra de Noé y en contra de todo lo que están haciendo su familia. Y aparte de eso, el arca duró siendo creada 120 años. Imagínate, ahí construye y construye en un lugar donde nunca llueve y Noé diciendo viene el agua, va a destruir a todo el mundo. Pero lo más tremendo, que Noé no se subió en el arca con unos 100 personas. O decir, ¿le creyó a alguien? No, solo su familia. Hoy día tenemos la oportunidad de que no estamos solos. Sí, hay claro. un ejad, hay un grupo. Hay miles en este momento creyendo en las raíces hebreas. Hay un grupo escuchando, escudriñando. O sea, me parece tremendo lo que hizo Noé porque él no tenía un grupo. Sí, estaba prácticamente solito con su esposa, con sus hijos y con sus nueras, que fue el grupo prácticamente que fue salvo en aquel entonces. Ese grupo fue el que creyó a lo que el Padre le estaba mostrando a Noé. Este grupo fue el que dijo, pues es cierto, mi papá es un hombre justo, es un hombre correcto, mi madre también, estamos creyendo lo que ustedes están diciendo, si el Padre Celestial les habló, nosotros creemos en eso y pues vamos a hacer lo que ustedes están diciendo, y lo hicieron. Lo más tremendo es que el Padre Adonai, lo que mira en este momento en Noé es la justicia. Sí. La justicia. Ya más adelante vamos a mirar cómo Yeshua es nuestra arca. Como Yeshua es quien nos salva. Yeshua es quien nos va a traer esa bendición en medio del juicio que va a venir sobre la tierra. Pero en este momento miremos en la justicia. ¿Qué hace mirar los ojos de Adonai hacia esta tierra y mirar que alguien era merecedor en medio de todo lo que el Padre quería destruir? Y dice, hay alguien a quien quiero dejar todavía. El Padre había podido destruir a todos. Sí, él pudiera haber acabado de un momento a otro, ¿no? Y haber podido formar a otro hombre. Pero no lo hizo. Dejó a alguien que tuviera justicia. Y miremos lo que estamos mirando según el contexto es juzgar respetando la verdad y dar a cada uno lo que corresponde. ¿Por qué no nos examinamos en esta parachá? ¿Qué tal estamos de justicia? ¿Qué tal estamos de justicia? ¿Dónde se adquiere la justicia? En el hogar. No se adquiere en una universidad, lógicamente en nuestros profesores, nuestros maestros, no se adquiere ni siquiera en la congregación, en la Keilah, aunque nos enseñan, aunque nos muestran, pero en realidad la justicia se adquiere en el hogar. En el hogar es el campo de entrenamiento para vivir en el reino. En realidad lo que vivimos en casa es lo que nos va a formar como hombres justos. Por eso aclara las escrituras, está diciendo que Noé era también justo, pero también aclara en la palabra, dice que era perfecto en sus generaciones.
Esa justicia que Noé alcanza viene de atrás, del abuelo, del bisabuelo, de la mamá, del papá de Noé, que le enseñaron a andar en la verdad, a hacer las cosas que corresponden, a juzgar con justo juicio. Y miremos que hay principios básicos que se forman en la casa. Uno de ellos es aprender a obedecer. ¿Qué opinas de eso? Sí, pienso yo que ese es la primera cosa que, bueno, nosotros los que ya somos padres tenemos que vivir con nuestros hijos, y lógico, pues también como hijos también tuvimos que aprenderlo en nuestros hogares. Y uno recuerda con cariño muchas cosas que pasaron en su infancia, ¿no? Cosas que de pronto papá o mamá decían, bueno, hay que lavar la loza, bueno, hay que arreglar la pieza, bueno, hay que alzar los zapatos, hay que alzar los calcetines, aquí hay que dejarlos. Y ese tipo de cositas realmente, pues, ¿dónde se aprende? Pues en la casa, ese principio de obediencia. Y bueno, yo no sé cómo le fue a usted cuando le decían eso, si hacíamos caso o no, pero pues había momentos donde a veces no se hacía caso y pues papá y mamá pues tenían que tomar ciertas acciones como un regaño, acciones como de pronto también darle una palmada, o de pronto pegarle, bueno, con la chancleta, qué sé yo, y de pronto... Bueno, eso en tiempos antiguos, porque ahorita ya la misma ley no lo permite, pero en sí nosotros observemos que la palabra del Eterno todo está basado en leyes y premios. Y miramos que toda la palabra, las escrituras, premia la obediencia. Y es algo que tenemos que aprender con nuestros hijos. Hoy día, como mi esposo le estaba diciendo, hubo tiempos donde también él, como tú decías, se pegaba con cualquier artefacto de la casa, con lo primero que se encontrara. Hoy día creo que ya, por lo menos en nuestro caso, nosotros no lo aplicamos de esa forma. Sí. Lo aplicamos bajo el poder de decir una orden y que se debe obedecer. ¿Por qué? Porque la gente va comprendiendo de que si no hay castigo no le obedecen al Eterno. Entonces, si Dios dice que obedezcamos al Shabbat, entonces antes de mirar la bendición, miramos, y si no, entonces ¿qué pasa? ¿Nos vamos a enfermar? ¿Nos vamos a ir mal? Y no es entender las escrituras como castigo, es entender que si tú obedeces vas a tener la bendición más grande para tu vida. Y la justicia se comprende en nuestras casas. Hay momentos en que la justicia debe obrar de manera para cada uno en bendición. Y la palabra justicia en la casa debe ser una palabra bonita, no como que vamos a hacer justicia, es como wow, el castigo, sino que debe ser, hay justicia en nuestra casa, hay obediencia. Si Noé hubiera encontrado un pueblo lleno de justicia, todos hubieran ayudado a subir los animales, hubieran ayudado a construir el arca, pero había una injusticia muy fuerte donde nadie quería obedecer. La obediencia en nuestros hogares tiene que ser la bandera más alta de nuestra casa. Yo creo que podemos no tener muchas veces dinero, podemos muchas veces no tener de pronto una comodidad que tanto desearíamos, no sé, un carro o el último iPhone o el último celular, podemos no tenerlo, pero si en casa hay esa armonía de obediencia que se le dice al hijo, amor, vamos a tal lado, ya voy. O si entre nosotros mismos, por ejemplo, tenemos reglas como esposos, o de repente en la misma casa hay obediencia, hay paz, hay tranquilidad, todo va bien. Pero cuando hay desobediencia, y todo comienza, por ejemplo, desde casa en cosas mínimas, en lavar un plato, Sí, claro. en lavar de pronto, en arreglar su cuarto, en tender una cama. Amor, aquí a tal hora se debe tender. Amor, aquí vamos a lavar los platos, tan pronto terminemos, cada uno lava su plato. Esta es una ley acá en nuestra casa, ¿verdad? Sí, aquí está. Yo pienso que una de las cosas de los que tú estás mencionando, de aprender a obedecer, cuando alguien está cumpliendo años o cuando se acerca a lo que nosotros llamamos el Día del Padre o el Día de la Madre, y siempre se pregunta, ¿cuál es el mejor regalo que quiere papá? ¿O cuál es el mejor regalo que quiere mamá? Y uno escucha más que todos los padres y uno dice, yo quisiera
que me obedezcan, que no te, o sea, no quiero que me den regalos, no quiero que me den de pronto zapatos, no quiero que me den de pronto algo así. No, yo quiero es que me obedezcan y que estemos en paz. Eso es lo más importante. Entonces, qué bonito que en esta tarde, aprendiendo sobre la justicia, que la tenía Noé, una de las cosas es que aprendamos a obedecer. Y creo que el Padre Celestial es lo mismo con nosotros. Mismo. Por eso la palabra menciona muchas cosas, por ejemplo en Deuteronomio 28, él dice, bueno, si ustedes me obedecen, entonces vea, esto va a venir. Pero pues él también marca la diferencia, pero pues ustedes escogen si me obedecen o no me obedecen. Pero si me obedecen, pues va a venir esto y esto y esto. Y si no me obedecen, pues va a venir también esto y esto y esto. Escojan, escojan. Nosotros como pastores de una Keilah lo hemos entendido, que las personas que llegan en mucha desobediencia a lo que de repente, normas que se tienen como Keilah y no las quieren obedecer y no, vemos que radica en sus hogares. Sí. Cuando vemos a papá y mamá o cuando vemos que son chicos que no tienen para nada a sus papás como referente, como autoridad, observamos que esa parte de justicia no está. Entonces, una parte de la justicia muy importante es la obediencia. ¿Qué más se aprende en el hogar como justicia? A pedir perdón. Esa palabra es muy linda. Hay gente que odia y lleva sus resentimientos. Parte de la justicia es pedir perdón y perdonar. Parte de la justicia es pedir permiso para hacer las cosas. Hoy vemos que cantidad de personas en las redes sociales se ve demasiado cómo sobrepasan al uno al otro, quitan de acá una imagen, dicen que son de ellos, etcétera, etcétera. No hay esa justicia. Ser justos es dar gracias, es pedir permiso, es decir, disculpa, te voy a coger esto, no es tuyo, pero me lo permites. Es dar gracias por todo, es toda rabá. Nosotros decimos por todo, gracias por esto, gracias por esto. Al Padre ama, si lo hacemos acá en la tierra, lo vamos a hacer con el Todopoderoso, con Adonai. Dar gracias por este tiempo que estamos escuchando. Gracias porque hay redes todavía que nos dejan transmitir en este momento. Sí. Gracias, pastores, por enseñarnos algo nuevo. Gracias a ti porque me estás escuchando. Gracias por todo. Cuando te acostumbras, algunos dirán, ay no, pero eso es muy cursi, eso no. Hoy vemos muchas personas que se paran de las mesas en un restaurante y está allí la persona que limpia y se paran y simplemente ni la saludan. Sí, o entran a un negocio, está la persona que cuida, el celador, y simplemente pasan derecho y uno dice, pero para eso le pagan. No, gracias. Gracias mamá por el almuerzo. Gracias papá por ayudarnos. Gracias por la oración. Gracias pastor. Gracias amigo. Esa parte es justicia. Cuando se debe humillar a una persona y cuando no se debe humillar. La persona hoy no se humilla. Entonces como no se humilla ante nadie, como son personas orgullosas, prepotentes, pues mucho menos ante Adonai. Entonces no hay tiempo de arrodillarse, no hay tiempo de orar, no hay tiempo de humillar nuestras vidas. Justicia es respetar a los abuelos. Hoy día vemos el irrespeto hacia los abuelos, no importa, usted no sirve, usted no sabe, vaya para allá, palabras como cucho o la vieja, irrespeto. Justicia es respetar a esa persona mayor. Justicia es respetar las autoridades, a la gente grande. Justicia es respetar al jefe, a los pastores, a las personas que hablan del Eterno. Justicia va mucho más allá de lo que nosotros podamos estudiar. Entonces, aquí vemos que Noah era justo y por sus generaciones le enseñaron a hacer justicia. Este era un tema que queríamos dentro de tantas cosas que queremos decir en esta hora. Sí, mientras mi esposita estaba mencionando todo lo que estaba diciendo en cuanto a la justicia, porque estamos hablando que Noé se caracterizaba por ser un hombre justo y se menciona también que era un hombre que, aprendía a pedir perdón. Se me venía a mí el pasaje de la Biblia cuando aparece el hijo pródigo, que fue y desperdició todo y después regresó a la casa del padre y alzó la voz y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y alcanzó la misericordia y el amor nuevamente del Padre. Y otra vez como que fue colocado en su puesto.
pues que en esta tarde podamos tener esa actitud cada uno de nosotros de verdad y podamos empezar esa justicia que necesitamos empezar a aplicarla en este año que, por cierto, pues este año ha sido pues un poco difícil en muchas cosas en el mundo, pero que nosotros tenemos que marcar la diferencia siendo justos también. Y que a medida que tengamos más justicia, vamos a tener más respaldo del Eterno. A medida que tengamos más justicia, vamos a recibir, por así decirlo, un propósito más grande en esta tierra. Noé recibió una orden muy difícil, que fue construir el arca. Pero en esa orden de justicia, en ese propósito también muy grande, hubo una salvación muy grande. Entonces, cerrando este punto de justicia, quiero invitarte a que reflexionemos cuánto es nuestro grado de justicia. A nivel de grado de justicia será nuestra bendición, será nuestro propósito que el Padre entregará en nuestras manos. Sí. ¿Qué tal si hablamos? Perdón. A veces no tenemos como de pronto un termómetro en ese sentido, ¿no? Porque así como nos miden la temperatura, que nos midieran también como el nivel de justicia en el cual estamos. ¿Quién sabe cuánto marcaría el termómetro? Pero yo pienso que dentro de nosotros hay algo que llaman la conciencia. Y la conciencia nos dice en qué nivel de justicia estamos entonces. Amén. ¿Qué tal si pasamos, amor, a mirar algo de la construcción del arca? Entonces, hablando sobre la construcción del arca, una de las cosas muy bonitas que tiene lo de que es la parachá es que nos muestra a Yeshua en medio de esta parachá. ¿Y cómo nos lo muestra? Primero nos lo muestra pues prácticamente diciendo que Él es como nuestra arca. Amén. Usted recordará que el arca que hizo Noé es un simbolismo y para nosotros esa arca representa a Yeshua. Como les comenté hace ratico, pues el arca pues era una embarcación prácticamente grande que tenía que tenía 3 pisos de 4.50 cada uno, y algunos dicen que más o menos en el arca vinieron a caber 7.000 animales. Se cree que ahí cupieron 7.000 animales por lo mismo que se está hablando del día séptimo. 7.000 animales al parecer parece que cupieron sobre el arca. A mí me parece tremendo porque en la obediencia al Padre, me preguntaba una de mis hijas, Danielita, nos decía, o me decía a mí, me decía, mami, ella vive muy preocupada por toda la situación del mundo y ella vive muy preocupada porque cada uno de nosotros miremos cómo tenemos un silo, o sea, un lugar donde guardar comida, porque sabemos que van a venir cosas fuertes. Y ella decía, pero toca mirar cómo miramos, cómo almacenamos arroz, cómo almacenamos pasta, cómo miramos lo del agua, cómo almacenar. Y yo le decía, amor, no te preocupes que el Padre nos va a ir avisando en su momento. Ella, al ver lo de la paracha, decía, me hizo una pregunta esta mañana y me dice, mami, ¿cómo hizo Noé para guardar comida un año? Porque el arca duró un año. Sí, todos dentro de un año. Dijo, ¿cómo hizo para guardar comida para 7.000 animales? Más ellos mismos. Y que en ese momento no se podía matar ningún animal, porque ahorita lo vamos a ver. Recuerden que la dieta que llevaban hasta ese momento era vegetariana, como el Padre lo había indicado. Sí. Y solamente después de que pasa lo del arca, después de que pasa el año y después de que todos salen, el Padre permite que maten animales. Entonces observemos que no era tan fácil, y más si eran vegetarianos, porque no se comían, digamos, la parte de la carne, o matemos una vaca hoy y ahí tenemos para un mes, sino que observemos la obediencia nuevamente de Noé para poder hacer ese silo de comida para tantas personas en aquella arca. Sí, amor, es cierto lo que tú estás mencionando. Hablando del arca que estamos hablando, y hablando de Yeshua, que es el arca, pues hay varias cositas que como que llaman la atención. Primero, el arca tenía una ventana que estaba en la parte de arriba. Uh-huh. Y cuando uno mira lo de la ventana, pues prácticamente uno encuentra varios pasajes en la Biblia donde aparecen ventanas. Usted recordará de pronto el pasaje de la Biblia cuando Daniel, él se arrodillaba y decía que abría sus ventanas mirando hacia Jerusalén. Ajá. Ese es un pasaje que aparece en la Biblia. Otro pasaje que aparece sobre las ventanas está en Malaquías, que cuando nosotros traemos nuestras ofrendas, traemos nuestros diezmos,
Dice, y si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Esos son temas que aparecen en la palabra hablando de la ventana. El arca tenía una ventana y la ventana estaba en la parte de arriba, ¿no? Qué curioso porque nuestras casas nunca tienen una ventana hacia la parte de arriba. Casi siempre nuestras ventanas están es como mirando hacia la calle, hacia afuera, hacia el patio, pero casi nunca la hacemos hacia arriba. Y eso tenía un propósito, era que siempre estuvieran mirando, como dice, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de nuestro Adonai, de nuestro Dios, de nuestro Elohim, que hizo los cielos y la tierra. Por eso aparecía la ventana en la parte de arriba. Y llama la atención eso del arca. Entonces, cualquier cosa, vuelvo y repito, el arca nos simboliza a Yeshua. Cualquier cosa, ¿qué tenemos que hacer? Mirar nuestra mirada hacia Él. Pues a mí, hablando tú de eso, se me viene a la mente de algunos barcos que tienen, sobre todo aquellos cruceros, tienen ventanas en las partes de abajo, pero se ven los peces pasar, se ve pues los tiburones, se ven las ballenas, se ve todo. Sería terrible haber tenido ventanas abajo, porque sería mirando a la gente muriendo. Sí. La gente tratando de salvarse, sería terrorífico. Y creo que el Padre tiene con eso algo muy bonito, y es que en este tiempo que se aproximan, tiempos finales, tiempos donde estamos esperando a nuestro Yeshua amado, el Padre no nos va a dejar ver lo que está realmente pasando con muertes, con muchas cosas terribles, sino que debemos mirarlo a Él. Y una de las ventanas, uno ve los noticieros lleno de muerte, violencia, abortos, vemos como los padres están matando a sus hijos porque no hay comida, sí, hay hambre, hay escasez, y vemos que el Padre dice, no miren eso, o sea, mírenme a mí como su esperanza. Y yo me imagino a Noé subiendo y mirando, pues él veía solo aguas, y bajaba y miraba a sus animales, vida, su esposa, sus hijos, sus nueras. Y eso era lo que veía. Y yo creo que el Padre nos está llevando también a lo mismo, a mirar al Eterno, a mirar en estos momentos difíciles solo a Él, a mirar lo bonito de las aguas por encima y al cielo, a mirar las nubes, y a mirar también cuando bajemos a nuestra familia, sí, a los de nuestra queridos, casa. Sí. Uh-huh. Sí, muy bonito esa partecita entonces de estar mirando lo que estaba pasando en el arca. El arca tenía algo también en particular, era que tenía una puerta. Y me imagino que era una puerta bien grande. Y entonces por eso digo que el arca es un simbolismo de Yeshua, porque primero fue donde se albergó prácticamente una familia, Así donde es. se albergaron los animales, donde tenía una mirada solamente hacia el Padre Celestial, hacia el cielo, y ahora aparece una puerta. Y uno recuerda el pasaje de la Biblia que dice, el mismo Yeshua dijo lo siguiente en Juan 10:9, Uh-huh. yo soy la puerta, yo soy la puerta. Entonces, El que por mí entrare será salvo. Entonces ahí encontramos que realmente el camino para la vida eterna, el camino para esta tierra prometida, el camino o la puerta prácticamente para la tierra prometida, pues la encontramos a través de Yeshua. Y eso es algo muy interesante también. Hay gente que ha querido de pronto la eternidad a través de otras puertas, a través de la puerta del conocimiento, a través del yoga, a través de la meditación, a través de muchos medios, diciendo, no, pues por aquí es el camino y aquí está la puerta. Pero no, realmente el arca de Noé nos está hablando de que ese barco, por así decirlo, grande, gigante, que existió hace años atrás, pues nos está dando un simbolismo. El simbolismo es la ayuda que viene de Yeshua, que tiene una ventana, que tiene una puerta, y que vamos a ser salvos pues prácticamente toda nuestra familia. Y realmente quien la va a cerrar Sí. es el mismo Yeshua. Y ahí es donde estamos nosotros de verdad bien fundamentados. Amén. Sí, y hay un pasaje en la Biblia que también dice que Él cuando abre una puerta nadie la cierra, y cuando Él cierra una puerta nadie la puede abrir. Y el arca prácticamente cuando se cerró, porque llegó un momento donde la puerta estaba abierta y podían ingresar. Es más, los hombres de aquel entonces o las mujeres de aquel entonces, si hubieran creído a lo que dijo Noé, hubieran podido ingresar antes de que se cerrara la puerta. Yo creo Así que es. en el momento que empezó a llover,
que empezó a llover y se abrieron las cataratas del cielo. Sí, y todo el mundo corriendo. Corriendo, golpeando allá, pero ya, Exacto, ya no. ya la puerta estaba cerrada y posiblemente con palos, con piedras, con muchas cosas, porque llega un momento donde la puerta se cierra. Y ahorita nosotros tenemos esa oportunidad de ingresar todavía por la puerta que es Yeshua. No hay que esperar porque uno dice, no, pues esperemos que pase este 2020, hablando de nuestro calendario. Y no, todavía no ha pasado nada. Pues sí, sí pasó una pandemia, pero bueno, ya está más o menos controlada. Esperemos que venga algo peor. Y ahí sí como que me acerco a Yeshua y como que ahora sí voy a buscar a Jesús y ahora sí como que venga, miramos la palabra. No hay que esperar eso. Esos son errores muy grandes porque esta gente tuvo 120 años que vieron construyendo el arca. Y ellos tuvieron la oportunidad, yo no sé cuánto demorarían de pronto cuando ya se terminó y cuando entraron todos los animales, que la puerta estaba abierta, pero llegó un momento donde el padre dijo, listos, cerremos la puerta. La puerta todavía está abierta. Esa es una buena noticia para todos los que nos están viendo. La puerta todavía está abierta, no se ha cerrado. Pero si no entramos ya, no esperemos que llegue a pasar algo bien feo. Tenemos que tener en cuenta que algunas personas solamente dicen por Jesús, por la gracia y ya. Pero Apocalipsis 4:12 es muy específico cuando dice que debemos guardar su Torá, su palabra, y también tener a Yeshua. Y son esas dos claves. Porque algunos pueden decir, sí, yo ya creo en Cristo, yo ya estoy dentro del arca, pero en realidad hay que pasar por la obediencia y por eso estamos hablando. El Padre no solamente tenemos que creer que un 90% es de pegarnos a su palabra, a su Torah, y ese 10% de gracia. Y en ese momento nosotros tenemos que allí, los que nos están escuchando, es tiempo de estudiar su palabra y por eso todos estamos ansiosos de enseñar, de hablar, de decirle por favor entra que se acaba el tiempo. Que no te llegue cuando de verdad esté cerrando allí el Padre Celestial, Adonai, la puerta. Bueno, yo quiero decir algo muy bonito también cuando tú hablabas de los 3 pisos. Démonos cuenta que el Padre siempre ha estado interesado en colocar 3 partes en su templo, Sí. tanto como el que hubo allí en el desierto, como también el que se construyó por Salomón. Sí, correcto. Que es allí las 3 partes del templo. Es muy interesante mirar que al Padre siempre le gusta como en esa parte, ¿no? Está el atrio donde todas las personas estaban llegándose allí a entregarle sus sacrificios a los sacerdotes, a los levitas. Está allí esa parte del lugar santo donde solamente ya entraban otro tipo de personas, no todos los de la congregación como tal o Keilah, por así decirlo, de las tribus, sino realmente solamente podían entrar los levitas y sacerdotes al lugar santo. Y ya está el lugar santísimo donde solamente podía entrar una vez al año el sacerdote. Sí. Y vemos que en el arca también te dice, vas a hacerte 3 pisos. Y es muy bonito, muy interesante esa parte también. La otra parte es lo de la madera. Sí, correcto. Que esa partecita pues es muy interesante porque pues Noé puede cortar la madera y tenerla lista. Pero seamos sinceros, usted y yo que conocemos de pronto lo que pasa con un río, pues si vamos a hacer una lancha y solamente conseguimos madera, sí, usted puede conseguir la madera, pero hay algo que hay que hacer y lo que llamaba la atención es que tenían que unir también la madera. Y algo que utilizaban se llamaba la brea, que era como un aislante para que, como por dentro y por fuera, para que no entrara el agua. Qué cosa tan tremenda. Lo importante de la madera es que era una madera específica. En Génesis o Berechit capítulo 6 versículo 14 nos hablan las escrituras y dice: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esto, acuérdense que el Eterno todo lo que hace tiene un significado. Todo tiene un significado con Yeshua, todo tiene un significado con esa parte profética que va a pasar. Y miremos que la madera era una madera que se utilizaba en los ataúdes, era una madera de mortalidad, era una madera donde en ese momento se utilizaba para los que morían en realidad. Y aquí viene un significado bien especial, es que Yeshua es esa madera. Esa madera que dice la palabra
específica, era una madera que no le entraba el agua, que no le entraba el gorgojo, que no le entraba absolutamente nada. Era una madera fina, era incorruptible. Yeshua es esa madera, la cual es incorruptible. Es esa madera donde iba a decir, aquí va a haber muerte. Aquí va a haber muerte tanto afuera como adentro, podría decirse, pero dice, la calafatearás con brea. Y la brea también tiene un significado muy poderoso. Sí, amor. El significado que tiene la brea es la palabra kippur, y la palabra kippur es la palabra espiar. Y entonces, ¿qué significa eso? Prácticamente kippur o expiación significa reconciliar, dar satisfacción legal y moral por ofensas inferidas, y por ende efectuar el restablecimiento de las relaciones entre los que estaban enemistados. Entonces eso significa la brea. Prácticamente lo que se estaba haciendo era, pues imagínense, pegando la madera tanto por fuera como por dentro, y lo que estaba representando era la obra que estaba haciendo Yeshua. ¿Qué hizo Yeshua con nosotros? Nos reconcilió. ¿Por qué nos reconcilió? Porque estábamos separados del Padre. Lo que hizo Adán y Eva nos alejó. Pero con la expiación que hizo Yeshua, que fue por medio de su sangre, lo que hizo fue colocar como una brea de reconciliación entre las dos partes. ¿Entre cuáles? Entre el hombre que había fallado y entre el Padre que estaban alejados. Amén. Muy hermoso esa parte, y si nos quedamos ahí en la construcción, yo creo que tendríamos tema por un mes o más tal vez. Vamos a mirar otra parte de la parashá de Noah, la parashá número 2, y es la parte de los pactos. Déjeme decirle que el Padre siempre ha estado interesado en hacer pactos, y no es un Dios que de repente haga un pacto y después se le olvide, cosa que nos pasa a nosotros los seres humanos. Sí, nosotros hacemos pacto con alguien, nunca te olvidaré, nunca me alejaré de ti, cuenta conmigo hasta el final. Esa amistad, y de repente pasan los años o hubo alguna ruptura. Ay, no, es que no, ahí ya teníamos que terminar. Sí. Démonos cuenta que aunque estemos viviendo los mismos tiempos de Noah, vemos que el Padre sigue cumpliendo su pacto. Y es impresionante porque cuando nosotros estábamos estudiando la parashá nos recordamos de que el símbolo del arco iris para nosotros es muy importante. Sí, en el caso de nosotros, pues prácticamente como pareja, pues siempre nos identificamos con varias cositas, pero una de ellas se llama el arco iris. El arco iris, y cuando nosotros nos casamos, lo que mandamos a hacer fue un arco iris grande, nicopor, bien pintadito y de todo. Fue muy precioso. Pero cuando empezó, imagínense, ver que el arco iris era señal de pacto. El Padre fue muy claro cuando dijo en Génesis 9, del 9 al 17, pero solo va a leer una parte, dice: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Yud-Hei Vah-Hei, dice: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Esto está hablando de un pacto no solo con Noah, sino con los descendientes, con nosotros hasta el día de hoy, con los animales, con toda la naturaleza. Y dice que Él estableció, y dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Cuando nosotros nos casamos dijimos: esto es señal de pacto. Y hoy día, ya entendiéndolo bien con las escrituras, decimos: cuando el Padre, yo creo que Él mirará y dirá: uy, estos me están sacando el mal genio, ¿cómo es que no me obedecen? Pero el Padre no es como nosotros, que a veces nos exasperamos y ya terminamos las cosas.
y inmediatamente salen esos arcoíris tan preciosos y debemos recordar, el Padre cumple todos los pactos, todos los pactos. Y déjenme decirle que hay 7 pactos específicos en la palabra, donde vemos que al transcurrir los años, las generaciones, etcétera, etcétera, Él ha cumplido. En Adán, por ejemplo, está el pacto adámico, simbolizado con el polvo de la tierra. En Noé o Noá está el pacto noédico, que está simbolizado por el arco iris. En Abraham está el pacto abrámico, simbolizado en las estrellas. En Moisés o Moshe está el pacto mosaico, simbolizado en las 2 tablas de la ley. En David está el pacto davídico, simbolizado por Jerusalén o Jerusalén. En el Mesías Yeshua está el nuevo pacto, que es el que nosotros lo tenemos en las escrituras, simbolizado por la copa y el vino de la Pascua, y el pacto de paz, que es el reino mesiánico. Y vemos que el Padre siempre, por generación tras generación, ha cumplido sus pactos. Y lo más tremendo, mi amor, es que si ustedes miran bien los pactos, siempre aparece un elemento, o sea, físico. Físico. O sea, se dice, diríamos, verbalmente lo que va a pasar, pero aparece un elemento físico. Por ejemplo, en cuanto al diluvio, el Señor puso un elemento físico. ¿Cuál es? El arco iris. Uh-huh. Yo sé que los científicos hoy en día, pues más de uno de los que son, que estudian lo que se llama la física, entonces ellos van a decir, no, que eso tiene que ver con la refracción de reflexión de la luz entre el agua. Y es que así lo vemos, ¿no? Cuando la luz, vemos que echamos agua para, por ejemplo, regar los jardines, sí, viene el sol y sí se forman varios colores, pero ellos lo toman que simplemente es algo físico que está ocurriendo. Sí, lo más tremendo es que eso nos puede pasar a nosotros haciendo un examen aquí en el patio de la casa, que uno puede sacar el agua y todo, pero lo más tremendo es que ese arco iris tan tremendo a veces se ve pronunciado en las grandes ciudades de lado a lado. Una explicación científica, cómo es que se arma de lado a lado. Y la forma tan específica. Y los colores tan preciosos que tiene. Creo que el arco iris tiene 7 colores bien claritos. Tiene los 7 colores y representan a los 7 espíritus. Según Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Yud-Hei Vah-Hei, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Yud-Vah-Hei. Yo sinceramente me siento un poco indignado cuando veo algunas organizaciones o algunas entidades que como que se quieren aprovechar de coger como ese simbolismo para ellos. Y por ejemplo, a veces tenemos en los tiempos actuales, tenemos a veces la comunidad LGTBI que ellos cogen supuestamente es que el arco iris como símbolo de ellos. Eso no es símbolo de ellos, eso es símbolo del Padre. Eso es símbolo de un pacto que él hizo hace años atrás con Noé y con su familia. ¿Por qué? Porque fueron justos, porque supieron hacer lo correcto y el Señor dijo, voy a establecer un pacto. Y el pacto mío es que no voy a volver a destruir la tierra prácticamente con agua. Y nos parecía muy curioso todo lo que está pasando, sinceramente. Así que cada vez que nosotros veamos algo físico, cuando salgamos a la puerta de nuestra casa, cuando salgamos a la ventana, cuando salgamos por las calles, por las carreteras, y veamos siempre el arco iris es símbolo de un pacto que el Padre hizo con el ser humano. Como siempre el enemigo Hasatán quiere irrumpir en las cosas que el Eterno ha destinado para un propósito especial. Así que enseñémosles a nuestros hijos que el arco iris no es símbolo de estas comunidades que no están de acuerdo a la palabra del Eterno. Hoy más que nunca estamos viendo cómo el Papa allí irrumpió diciendo que ya no iba a ser más vicario de Cristo, y por el contrario, en estos días en diferentes documentales él coloca de que debemos aceptar la relación entre un hombre y un hombre y una mujer y una mujer. Aquí estamos viendo que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, y toman las cosas del Eterno para desvirtuarlas. Entonces hoy día, donde ya se ve un arco iris, una pared así como con varios colores, en los 7 colores, entonces dice, deben ser del LGTBI, entonces aquí estamos unidos. No, nosotros como hijos del Eterno debemos empezar a enseñar a nuestros hijos que eso es un símbolo del Eterno. De por sí en la palabra aclara
Si vamos con los científicos que hablan que es el agua y que es la luz, pues en Juan 8:12 dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Bueno, vamos a tomar que Yeshua, que es la luz, y en Juan 4:10 dice, respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. También es interesante mirar cómo el profeta Ezequiel, allí en el capítulo 1, versículo 26, dice, sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono, que parecía la piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como de apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer de resplandor alrededor. O sea, estamos hablando de que allí encontramos que también en el trono de Yud-Hei Vah-Hei hay un arco iris. Sí, es cierto. Ezequiel, ustedes saben que hacía parte de los cautivos que habían ido a Babilonia, y él estaba teniendo una experiencia maravillosa y estaba viendo la gloria del Padre, estaba viendo la gloria de Adonai. Y ahora que está contando la experiencia en Ezequiel capítulo 1, él estaba viendo un arco iris. Cuando uno va a Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, uno encuentra también que alrededor del trono, cerca del trono, también hay un arco iris. Entonces uno lo encuentra en Noé, en Génesis, lo encuentra en lo que estaba haciendo Ezequiel en Babilonia, y lo encuentra después en Juan, que está mirando lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Él está ya prácticamente teniendo una experiencia sobrenatural. ¿Y que vive? Un arco iris. O sea, hay un elemento que aparece prácticamente como registrado durante toda la historia bíblica, y es el arco iris, símbolo de que el Padre va a cumplir un pacto, y el pacto es que no va a tumbar o va a acabar con la tierra o con el ser humano nuevamente con un diluvio. Amén. Queremos pasar ahora a otro punto muy interesante acerca de las bendiciones y maldiciones que Noah suelta sobre sus hijos o desata sobre ellos. Pero antes de pasar a este punto, quiero decirles que es muy hermoso mirar en la Parashá cómo ese año fue un año el que Noah estuvo con su familia, su esposa y sus 3 hijos y sus 3 nueras dentro del arca. Pero específicamente la fecha, es muy importante mirar la fecha en la cual ellos entran al arca, y parece ser que es en el segundo mes. En el segundo mes, donde podemos allí mirar en la época después que ha pasado Pascua. Se dice que cuando nosotros estamos en Pascua le pedimos al Eterno de verdad recibir como ese sacrificio tan hermoso y tan grande, y salimos. Sí. Salimos de la esclavitud, y parece ser que de tan pronto pasa Pascua, empieza, en ese momento se cierra la puerta del arca, y como que comienza ese tiempo de bueno, salimos de esta esclavitud del pecado. Dice que allí llovió durante ¿cuántos? 40 días. 40 días y 40 noches, pero no era una lluvia como la que nosotros vemos. Dice que se juntaron las aguas, tanto las que están arriba como las que están abajo. Y dice que fue algo impresionante para que inundara, no era solo una lluvia, porque se dice que después del monte más alto subieron muchos más pies de altura. O sea, era cantidad de agua para raer toda la tierra. Sí. Después de todo este tiempo dice que ya paró de llover, pero dentro del arca estuvieron muchos más meses. Sí, la Biblia registra que estuvieron 150 días más en el arca, es decir, como unos 5 meses más 40 de lluvia, que sería un mes y alguito, como mes y medio aproximadamente. Prácticamente ya iríamos en 5 más un mes, vamos como en 6 meses. 6, 7 meses ahí adentro. 7 meses, y esperando después que decreciera. Y después, exactamente. Sí, es muy interesante lo del calendario, porque es que a veces cuando uno mira en el segundo mes, no es el mes de febrero como algunos están pensando, no,
Estamos hablando del calendario hebreo, del calendario que aparece en la palabra, que creo que ahí es donde necesitamos reforzar. En alguna oportunidad mi esposita estuvo compartiendo sobre el calendario también, hablando cuáles eran los meses. Y a veces, vamos a hacer otro programa para que quede también muy claro lo que es el calendario. entonces necesitamos conocer bien el calendario, porque cuando uno conoce bien el calendario y sabe las fechas y sabe cuándo son las fiestas, que a veces no se le ha puesto cuidado a eso, por eso no se puede interpretar a veces como que no se entiende mucho la palabra, pero cuando uno ya entiende, empieza a entender, cuándo son las fiestas, en qué fechas son. Cuando uno conoce el calendario, uno dice, en el mes séptimo decrecieron las aguas. ¿Qué mes era ese? En tal mes. ¿Qué tenía de particular ese mes? Tal cosa. Entonces uno dice, entendible lo que se está diciendo. Y parece entonces ya que en el mes que acabamos nosotros de pasar, de celebrar Sukkot, ya ahí ya había decrecido. Muchas cosas del agua ya había parado, estaban más tranquilos, pero cuando ya Noah empieza a mandar primero al cuervo, que también tiene un significado muy, muy especial, porque él lo manda, porque ¿qué comen los cuervos? Cadáveres. Entonces cuando ya ve que el cuervo, bueno, lo envió y después dice, bueno, no volvió, entonces ya después dice, bueno, ya bajan las aguas, hay cadáveres, pero necesitamos que podamos vivir. Y ya manda la paloma y la manda 3 veces. Todo tiene un significado y si nos quedamos acá es una belleza, es algo bien hermoso. De verdad, de aprender de cada parte de las escrituras tiene un significado. La paloma tiene un significado, los 3 días tiene un significado, el olivo tiene un significado. El olivo es el pueblo de Israel, ¿no? Nosotros nos identificamos con el olivo. Y bueno, tantas cosas, el olivo donde crece, donde Yeshua, en realidad en el monte de los olivos fue donde él estuvo. O sea, son cosas impresionantes que vemos a través de las escrituras. Pero ya termina otra vez el ciclo y parece ser que Noah sale con su familia otra vez en el primer mes, por así decirlo, en el mes de Nisan, en el mes primero que nombra la palabra. Fue un ciclo completo de un año. Entonces, cada elemento que aparece en Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 11, pues tiene un significado. Lo que se está mencionando acá, ¿no? Por ejemplo, la rama de los olivos. Es cierto, ¿no? Por allá en Apocalipsis aparecen los 2 olivos. Y prácticamente los olivos, pues, yo no sé si aquí en Colombia se da mucho, pero allá Israel es conocido como la tierra de los olivos, donde se exprimen y donde se les saca el aceite. Que por eso algunos llaman el Getsemaní la prensa del aceite, donde estuvo Yeshua, donde lo capturaron, donde le pegaron, donde eso fue una prensa terrible para Yeshua, para Jesús. Y por eso para nosotros, vuelvo y repito, esta parachá tiene un significado muy grande en cuanto a Yeshua. ¿Por qué? Porque nos habla del arca, Él es el arca, nos habla del arco iris, Él es nuestro arco iris. Él es nuestra agua, Él es nuestra luz, Él es la puerta, Él es la ventana, Él es la breja con que se cerraban prácticamente todos los agujeros. Él representa todo. Y ahora lo que se está mencionando acá es que, Yeshua pues prácticamente cumplió un papel muy importante con todo lo que estaba pasando con Noé. Ahora entramos en el otro punto que tiene que ver cuando ya salió Noé. Pues yo me imagino que, o sea, después de haber estado un año, yo creo que nosotros hemos vivido lo que es estar en confinamiento. Yo creo que más de uno de nosotros sentimos que es estar encerrados, que no nos dejen salir y que uno tenga que estar en la casita y que inicialmente nadie podía salir. Y eso que nosotros no cumplimos el año, cumplimos como, primero me han dicho 15 días. Bueno, a mí me parece curioso que cuando salimos, la gente dijo, no, 15 días. Y el padre en esos días, yo no sé si se acuerdan los que están viéndonos, el padre me dio a mí este pasaje de Noé. Dijo, no, vamos a estar solo 15 días. Esto va para largo. Y me parece impresionante cómo el padre ha cumplido toda esa parte que él reveló con nuestra Keilah y el programa que grabamos en ese momento. Y aquí lo que vemos es que esto va a continuar. Ya está ya casi listo para decir que viene otro confinamiento después del 25 de noviembre. Entonces, la situación y la gente no quiere creer.
Viene un diciembre, vienen cosas tremendas y ya estamos en tiempos finales, estamos en tiempos finales. Esos tiempos finales no es que va a venir y se va a acabar el mundo y ¡pah! Ya nos desaparecemos, sino que Yeshua está pronto a venir. Nos queda poco tiempo para estar preparándonos, para estar aprendiendo, para estar entendiendo, para estar volviendo a la Torá. Así que yo digo que es algo muy bonito entender cada cosa de lo que el Padre nos está hablando. Vemos que sale Noé o Noah, sale contento, Sí, claro. sale feliz, pero a la final pues fue fuerte porque ya les tocaba poblar la tierra a ellos. Está hablando de que hay una bendición muy tremenda que también el Padre dio hacia Moisés, la bendición que le dijo multiplíquese, fructifíquese, pero también le dice, bueno, ya es tiempo de que pueden comer también de toda carne de los animales. Y lógicamente viene la parte de comida kosher, donde los animales impuros y puros y cuales podían comer. Decían, pueden comer de estos animales, pero cuidado, sin su sangre, porque en su sangre está el alma. Entonces vuelve a dar otras indicaciones el Eterno y vuelve a mostrarnos que tenemos que seguir obedeciendo. Pero Noé pasa algo de lo cual tenemos que tener cada uno de nosotros mucho cuidado. Sí. Cuando alcanzamos un nivel de tanta obediencia al Eterno y vemos tanta bendición y vemos tanta fructificación y vemos que el Eterno nos está bendiciendo tanto porque le estamos obedeciendo a Él, algo le pasa a Noah y empieza a sembrar viñas. La pregunta es, ¿el Padre le dijo que sembrara viñas? Sí, no aparece registrado en ningún lado, ¿no? Ahora, ¿de dónde se le metió eso en el corazón a Noé? Pues tampoco sabemos, ¿no? Yo pienso, o sea, cuando sale del arca, la Biblia dice que él sí hizo un altar, hizo un sacrificio en agradecimiento. Yo pienso que más de uno de nosotros cuando salimos del confinamiento y ya pudimos salir, dar una vuelta a la cuadra, a algún centro comercial, como que no decía, ay, qué rico dar como otra vez como la vida, algo así. Pero ahora Noé hace algo como inadecuado, ¿no? Se puso a sembrar una vid y el problemita no es la vid. Entonces, lo que viene, perdón, antes de que pases al punto clave, es cuidado aunque nos sintamos que estamos sirviendo al Eterno, que estamos siguiendo Torah, que estamos haciendo Shabbat, que estamos celebrando fiestas, que estamos viendo la bendición del Eterno en nosotros, pero de repente, de pronto comencemos a hacer cosas a las cuales no hemos sido mandados a hacer. Noah había estado por 120 años construyendo algo como el Padre le dijo, en donde le dijo, a qué tiempo, todo, y lo hizo perfecto, pero en un momentico, en su felicidad, en su alegría, desobedeció tal vez y empezó a sembrar viñas. Y en ese sembradío, todas esas uvas, pues estaba tan feliz en esa cosecha que Noah empieza a tomar vino. Y en ese tomar vino se embriagó. Y aquí es donde nosotros vemos algo. Tengamos cuidado de estar, el que crea estar firme, mire que no caiga. Era un hombre justo, en su generación es perfecto, todo lo que hacía era bueno, fue salvado, la única familia. Pero en una cosa, de pronto se fue a sembrar lo que no tenía tal vez que sembrar, o de pronto sí, pero se llenó de tanto y vino al pecado. Tengamos cuidado en algún momento que de pronto nos desviemos. Y sí, no, porque es interesante mirar que durante 120 años construyó el arca. Imagínense. A los 600, ¿no? Y Noé tenía 600 cuando pasó lo del diluvio. Cuando vino lo del diluvio, sí. 120 años haciendo un trabajo para el Padre Celestial, para la creación, para el mundo entero. 120 años. Un año nomás viene el juicio. O sea, todo lo que hizo de los 120 años ahora tiene que enfrentarse en un año. Y después de ese año sale y en menos de nada, pues prácticamente viene aquí, hace algo que pues nunca lo hizo durante los 120 años, que fue sembrar una vid. No, ahora sí aparece una que construye, se pone a sembrar una viña y en un momentico de verdad se fue.
en un momentico como que se le enredó la bendición. Se le olvidó la justicia, en un momentico y se pasó de vinos. Pero ahora miremos algo en la familia. Tuvo tantos años, 600 años, es tremendo, ¿no? Es como ahorita nosotros que tenemos una edad y decimos, ya hemos vivido demasiado. Dice que Noé murió más o menos a los 950 años, dice. Después del diluvio tuvo unos añitos más. Pero démonos cuenta de algo específico. Vemos que tenía esos 3 hijos y que a esos 3 hijos les enseñó la Torá. Y había un mandamiento dentro de la Torá que hablaba que ningún hijo puede ver la desnudez de su padre ni de su madre. Resulta que él se embriaga y hay uno de sus hijos que dice la palabra lo siguiente en Berechit, capítulo 9, versículo 23. Miremoslo. Dice que él se embriagó en los versículos anteriores, dijo que él sembró una viña. Y en el versículo 23 dice, entonces Sem y Jafet, en el 22 dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Pero miremos la actitud de los otros 2. Entonces, versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Yud-Hei-Vah-Hei, mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Aquí yo creo que podemos ver algo muy tremendo, y es que para sus hijos será muy claro la Torá, de que por eso es muy bueno estudiar, porque hoy día los chicos no conocen la Torá. Entonces ver a un papá desnudo pues diría, ay papá, cúbrase, o qué pasó, ay alcancen algo y miren. Pero si vemos la Torá está prohibido ver la desnudez de papá y de mamá, está prohibido y tiene maldición. Y veo yo 3 hijos donde los 3 conocen Torá, donde los 3 conocen al Eterno, pero hay uno que la Torá no le interesa demasiado, o por así decirlo, creería que como ya habían sido escogidos, como eran la familia perfecta, como eran los únicos que sobrevivieron, pues yo creo que diría, en ese caso Cam, pues a mí no me va a pasar nada, porque somos tan justos. Sí, lo más probable es que haya pasado lo que tú estás pensando. De pronto Can no le vio ninguna malicia a eso y tal vez se le había hecho como muy normal la situación. De pronto pensaba, verdad, que estaba como muy santo. Ya nos libramos del diluvio, ya salimos de allá, ya le ayudamos a papá, ya estamos aquí con las familias, ya estamos otra vez. Ya nos bendijo el Eterno, nos dijo que nos fructificáramos y multiplicáramos. Pero en cualquier momentico, mire que a veces, uno no puede estar confiado en muchas cosas. Uno no se puede descuidar en algo porque eso pequeñito que uno piensa, que uno dice, no, eso pequeñito no tiene problema, pero ese pequeñito se puede formar un problema bien grande. Toca tener un cuidado, y la verdad creo que eso se hemos aprendido con el paso del tiempo. Sí. Y a través del estudio de la Torá. Hay cosas que son pequeñitas, pero que nos toca tenerlas en cuenta con mucho cuidado. ¿Para qué? Para que no nos hagan daño. Porque puede llegar un momento en que conocemos tantas cosas de la Torá, de la palabra, las raíces, de las escrituras, que podemos ver que hay otros que de repente no lo están haciendo y decimos, no, a nosotros como estamos guardando Shabbat y las fiestas, yo creo que a nosotros no nos toca. Y hay que tener cuidado porque en este momento Cam mira la desnudez y lo que hace es llamar a sus hermanos para que vengan y miren esto. O sea, ¿qué le pasó a mi papá? O sea, se volvió loco él, pero hay algo en sus otros 2 hermanos que dicen esto no es correcto, y así mi hermano me lo diga, yo no lo voy a hacer. Y es algo que tenemos que tener nosotros en cuenta, que aunque muchos conozcamos Torah, y aunque muchos conozcamos las fiestas, y aunque muchos conozcamos tantas cosas, hay que siempre tener la palabra en nosotros, porque alguien
de nuestra misma comunidad, de nuestra misma creencia, puede llevarnos a pecar y no nos damos cuenta, pensamos que no hay problema. Y en este caso sus hermanos se acordaron, era de lo que estaba escrito acá en las escrituras. No de que el hermano o que el papá, sino lo que estaba escrito. Sí. Y ellos dicen que voltearon sus rostros y sobre sus hombres llevaron y lo cubrieron. Cuando se despierta Noé de su borrachera, de su embriaguez, de su guayabo, como decimos acá en Colombia, Sí. dice qué pasó y cuentan la situación y viene el padre profiriendo una maldición sobre sus hijos. Y aquí es impresionante mirar que hay maldiciones producidas, lógicamente sabemos, por el hombre, Sí, sea quien pecado. sea, una autoridad, etcétera, etcétera. Pueden maldiciones producidas por nuestro propio pecado, pero vienen situaciones muy fuertes también que vienen del Eterno, que también maldice por desobedecer la palabra. Pero en este caso se está produciendo una maldición por deshonrar a papá y mamá, y la maldición viene de boca de papá. Sí, ese mandamiento tan clave de honrar a padre y a madre, que prácticamente es el quinto mandamiento que aparece en Éxodo capítulo 20, que tenemos que tenerlo bien en cuenta, hay que tener mucho cuidado, porque lo que hizo Can, realmente si él conocía algo de la palabra, la actitud de él debería haber hecho algo, pero algo bueno, no de pronto llamar a sus hermanos, no burlarse de su papá, no burlarse ni de su borrachera ni nada de eso, sino tratar de cubrirlo y hacer algo como para protegerlo a él. Pero él no hizo así, él prácticamente lo publicó o lo dio a conocer a sus hermanos, y ese fue un error muy grande que cometió Can. Y por eso es que Noé después actúa, después de que se entera de toda la situación, pues él actúa pues como ser humano, como hombre también, y desata unas palabras que hasta el día de hoy le ha costado prácticamente a toda la descendencia de Can ese detalle tan maluco que tuvo con su papá. Entonces yo pienso que aquí hay dos cositas para lado y lado, ¿no? Nosotros como hijos honrar a nuestros padres, no burlarnos de ellos, ni siquiera tampoco de pronto sentarse a la mesa y todo el mundo chateando y el pobre abuelito o la pobre abuelita por allá solito. No, honrémoslos, honrémoslos. La otra cosa que nos toca tener en cuenta es los que somos padres, pues tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque las palabras tienen un poder muy tremendo. Lo más tremendo acá es que vemos que hay una situación sobre Can, pero Noah no dice te maldigo. Noah dice maldigo prácticamente, pues no le dijo te maldigo, pero está haciendo la maldición sobre el nieto de él. Sí, sobre los hijos de Can. Sobre el hijo dice, y Canaán será siervo. Es impresionante cómo nuestros pecados ya están siendo contados como maldición sobre nuestros hijos. Y entonces, concluyendo, podemos ver que la bendición para Sem también fue muy grande. Si hubo maldición para su nieto, también una bendición tremenda sobre sus otros dos hijos, sobre Sem y sobre Jafet, específicamente sobre Sem, que viene Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí viene una descendencia bastante poderosa. Entonces, tengamos cuidado con cada acto que hacemos en nuestras vidas. Hay tanto material de esta paracha, hay tanto por hablar, hay tantas cosas por enseñar, pero el tiempo se va y se va y se va y uno quisiera quedarse aquí hablando, pero bueno, será en otra oportunidad que podamos seguir compartiendo. De las cosas que también podemos aprender ya como culminando todo esto es que después de que terminó todo el diluvio, después de que terminó todo ello, Génesis capítulo 11 nos habla de Babilonia y nos habla de un hombre llamado Nimrod y nos habla de que este hombre fue un hombre poderoso y que quería tener algo, era unir a todo el mundo y hacer una gran torre. Prácticamente lo que querían hacer era pues alistémonos por si llega a venir otro diluvio, pues ya estamos preparados y nada de esto nos va a quitar. Recuerde muy bien que lo que estamos viviendo en la época actual es que se quiere levantar un líder mundial. Se quiere lo que se llama la globalización. Así es. Lo que quiere es tener que haya un orden nuevo mundial, una sola religión, un solo idioma. ¿Y con qué propósito? Muchas veces con el propósito de levantarse contra el Eterno, contra Adonai.
Y en eso termina la paracha también. ¿Y qué le tocó hacer al Padre? ¿Qué le tocó hacer al Señor? Venir y confundirlos. Muchos de los lenguajes que estamos de pronto mirando son lenguajes de confusión. Hay un poco de lenguajes que nosotros ni entendemos. Pero hay un lenguaje que sí nos toca empezar a trabajar a todos. Es el lenguaje semita o el lenguaje de Sem. ¿Cuál fue? El lenguaje hebreo. Así es, tenemos que aprender hebreo y es un llamado a todos los que nos están escuchando que entendamos que estamos volviendo a ese principio del cual fuimos nosotros llamados. Bueno, de Torreo a Abel, otra hora para poder seguir hablando porque solamente son muchas cosas y bendiciones. Pero bueno, tenemos que terminar este tiempo. Sabemos que hemos tenido un tiempo gracias a ustedes porque han estado allí constantes, escuchando. Y si hay alguna pregunta, no se olvide de dárnoslo también por interno. Pueden hacerlo por interno o hacer sus preguntas. Y bueno, les amamos en el amor del Eterno a todos ustedes. Shalom, shalom. Shalom, shalom. רבות אברהם הזה בדרך, ואני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בנו בת של מלך. ככה היה, וככה זה גם עלה, יהודים נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ, לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני, זה משהו נצחי, בני אברהם, יצחק ויעקב.